Esa palabra en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Señor, yo quiero darle muchas gracias, mi Dios, por darme este gran privilegio de poder predicar su palabra, Señor. Señor amado, en el corazón de uno, Señor, en el ser interior de uno, convergen, Señor amado, varias sensaciones, varias emociones, varios sentimientos, Señor, al predicar su palabra, Señor. Dios mío, hay deseo, hay ansiedad, Señor, de predicar tu bendita palabra, Señor. Pero también reconozco, mi Dios, mi total incapacidad para compartir en mi humanidad su palabra, Señor. Dios mío, úseme por misericordia. Úseme a pesar de mis debilidades. Úseme a pesar de mis pecados, Señor. Úseme, Señor, con la única finalidad de que el Señor Jesucristo sea exaltado, glorificado, engrandecido, Señor amado, y que mis hermanos, Señor, en general, sean edificados por la obra bendita del Espíritu Santo. Padre amado, Señor, yo le pido, Señor, la asistencia de aquel que dio las Escrituras, de aquel que inspiró las Escrituras y de aquel que ilumina las Escrituras. Oh Padre, que su Espíritu Santo ilumine mi vida, Señor, ilumine mi entendimiento para yo poder transmitir lo que está de acuerdo a su voluntad. Señor amado, deme palabra de sabiduría, palabra iluminada, palabra, Señor amado, pedagógica, palabra de instrucción, palabra de ánimo, Señor, en esta hora de la tarde, mi Dios. Y reprenda usted, Señor amado, toda oposición satánica, Señor, todo espíritu contrario, mi Señor, repréndalo usted en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y sujeto esta enseñanza, esta reflexión, Dios mío, esta meditación en las Sagradas Escrituras a su perfecta voluntad. Señor, que esta palabra quede bajo la gloria suya, mi Dios. Que esta exhortación sea dirigida por el Espíritu Santo. Y todo esto, mi Señor, se lo pido y se lo agradezco a usted, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria y la honra de usted, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Mateo nos cuenta acerca de este acontecimiento, de cómo el Señor, al dirigirse a su ciudad, a la ciudad del Señor, porque el Señor, aunque nació en Belén, eso se encontraba en el sector sur de Israel, en la región de Judea. Aunque el Señor había nacido en Belén, Él había sido criado en Nazaret, que era una ciudad al norte de Israel. Esta ciudad de Nazaret era una ciudad, según los historiadores, muy insignificante. De hecho, los eruditos le dieron muy poca atención a aquella ciudad porque no era una ciudad relevante. No se habla de ella en el Antiguo Testamento porque para aquel entonces ni siquiera estaba constituida. Y la ciudad, o este pequeño pueblo de Nazaret, donde el Señor no había nacido, pero sí había sido criado en Nazaret,
era una ciudad que era parte de una región de Israel que se llamaba la región del norte o la región de Galilea. En la región de Galilea habían otras ciudades aparte de Nazaret, y una de las ciudades principales era la ciudad de Capernaum. Otras Biblias lo traducen como Cafarnaún. Esa era la ciudad principal de la región de Galilea. Si la gente quería hacer negocios, si la gente quería comerciar, si la gente que quería hacer relaciones internacionales con algunos turistas, esa persona se iba a dirigir a la ciudad de Capernaum y jamás a la ciudad de Nazaret. Ahora bien, ¿por qué en este capítulo se le llama a la ciudad de Capernaum la ciudad de Jesús? Porque Jesús desarrolló básicamente su ministerio, donde tuvo su centro de operaciones, no fue en Nazaret, sino que fue en la ciudad de Capernaum. Bendito sea el Señor. Esta palabra Capernaum significa la ciudad de Nahum, haciendo honor al profeta Nahum. Entonces esta ciudad era una ciudad muy espectacular. Pero Jesús, antes de llegar, de retornar a la ciudad de Capernaum, según nos relata el versículo 1 de Mateo 9, el Señor se hallaba con antelación, se había hallado en la ciudad de Gadara. Recordemos que ahí el Señor había libertado a dos personas que tenían espíritus demoníacos, y resulta que se le pagó el salario que se le pagó al Mesías por haber realizado esa sanidad, fue que lo expulsaron. Entonces, cuando el Señor toma la barca y va llegando a su ciudad, a la ciudad de Capernaum, él iba también con ese sentimiento, porque aunque el Mesías es Dios absolutamente, como dice Romanos 9:5, Dios sobre todas las cosas, él también era hombre, y como hombre él también tuvo que haber sufrido la ignominia en su humanidad por haber sido rechazado. Literalmente Jesús, en el versículo anterior del capítulo 9, versículo 1, Jesús había sido expulsado de Gadara. ¿Por qué? Por haber hecho un milagro de liberación. Bendito sea Dios para siempre. Había sido expulsado, y luego de ser expulsado se dirige a su ciudad. ¿Quién podía entender esto? El profeta Jeremías. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque habitualmente cuando Dios usa a alguien en sanidad, lo que menos se hace es que lo echen. Lo llaman, le piden el teléfono, la gente lo quiere tocar, quiere hablar con él, quiere usar su ropa. ¿Por qué? Porque quiere sentirse identificada con esa persona. Pero Jesús recibió todo lo contrario. Por un milagro fue expulsado. Bendito sea Dios para siempre. Entonces él va en ese sentir y se dirige a Capernaum, probablemente sintiendo dolor, porque él veía cómo le rechazaban continuamente. Es cierto que había gente que recibía milagros y le reconocía, pero también era cierto que siempre andaban rondándole, siempre le andaban rondando los fariseos, andaban los saduceos, le andaban cuestionando su ministerio. Algunos cuestionaban acerca de quién había sido el padre biológico del Señor, aunque sabemos que había sido por obra del Espíritu Santo, pero los judíos habían echado a andar la mentira, y esto está constatado en el Talmud, en el libro de los judíos, de que los judíos decían que el padre de Jesús ni siquiera era José, como algunos pensaban, sino que ellos decían que María había tenido relaciones ilícitas con un soldado romano llamado Pandera. ¿Qué indica esto? Jesús, todo su ministerio tuvo que vivirlo lidiando con el cuestionamiento, con la duda, con la ignominia, con la afrenta. Entonces imagínense la carga emocional que el Mesías tenía.
Es por eso que Isaías no yerra al llamarle el siervo, el Mesías sufriente, aquel que sufre continuamente por los seres humanos. Bendito sea Dios para siempre. Y él llega a su ciudad, él llega con esa carga emocional y se halla con este paralítico. Dicen las escrituras que algunas personas, algunos amigos, habían traído a este paralítico. Pero ¿qué indica un paralítico? Quiero que nos detengamos por un breve momento en describir qué es ser un paralítico. Cuando se habla de un paralítico, se está hablando de una persona que tiene una enfermedad de parálisis. Tiene alguna parte de su cuerpo paralizada. Bendito sea Dios. Y una parálisis es una privación de la sensibilidad y del movimiento o de ambas cosas. Por lo tanto, cuando hay una parálisis, ya la persona no se puede mover naturalmente. Cuando hay una parálisis, los tejidos se van muriendo, se van durmiendo. La persona pierde sensibilidad. Esa es una de las principales características que tienen los diabéticos. El diabético puede estarse quemando al lado de una estufa y ¿sabe qué es lo que pasa? No siente el calor. Bendito sea Dios. El diabético puede hacerse una herida y no siente dolor. Aunque el pie se le puede estar dañando, se le puede estar llenando de pus, de infección, no siente. ¿Por qué? Porque los tejidos se están muriendo o se están durmiendo. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, cuando hablamos de parálisis, estamos hablando de que este hombre, de que esta persona tenía alguna parte de su cuerpo muerta, adormecida, y que estaba perdiendo la sensibilidad. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Entonces este hombre es llevado donde el Señor, en esa condición. Pensemos, yo que por mucho tiempo, no sé cuántos de ustedes habrán tenido esa oportunidad de ir a los hospitales, de ir a lugares complejos, complicados, de lidiar con el dolor, de ver a personas que son menores de edad y que se les ha declarado un cáncer terminal, o niños que sus padres tenían el VIH y ellos, por haber nacido de esa relación, ellos también tienen VIH, tienen SIDA, son menores de edad, están internados. Niños que tienen un crecimiento desproporcionado de alguna parte de su cuerpo. Un día quedé impactado con un hombre que tenía una mano así de gigante, una mano gigante, dedo gigante, un brazo gigante, algo pero impresionante, queridos hermanos. Y cada una de esas personas no tan solamente estaba sufriendo su parte física, biológica, estaban sufriendo internamente, estaba sufriendo su ser interior. Esa enfermedad física había traído cuestionamientos, había traído dudas, había traído pensamientos. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que más sucede cuando uno va a un hospital? Hay muchas personas que dicen, ¿por qué me pasó esto a mí? Esta palabra, esta frase es muy habitual. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y uno va predicando por cama y se te acerca un familiar y te dice, usted que es evangélico, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué Dios permite esto? Bendito sea Dios. Queridos, siempre cuando hay una enfermedad física, siempre proporcionalmente habrá un dolor interno, habrá un dolor almático, habrá un dolor en el espíritu de esa persona, habrán cuestionamientos, habrán crisis emocionales.
Bendito sea Dios. En una oportunidad llegó a mi negocio una persona, un matrimonio, y comenzamos a hablar porque yo tenía puesta la música cristiana, y me dijo: usted que es cristiano, yo soy católico, aunque he andado por diferentes religiones, yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué Dios ha permitido que mi hijo de 8 años tenga hoy día cáncer, y un cáncer terminal a punto de morir? El matrimonio totalmente desesperado. Habían probado con diversas cosas, incluso habían transitado por estas técnicas orientales, porque cuando ya la persona no ve solución en la medicina tradicional, se van a la medicina alternativa, porque en su desesperación tratan de mitigar el dolor o de sanarse, y llegan donde el farsante, llegan donde aquella persona que practica la ideología, la acupuntura, porque se sienten angustiados, porque su mente confusa no les permite pensar con claridad. Bendito sea Dios. Pensemos por un instante cómo se sentía este paralítico. No pensemos tanto en los 4 que estaban llenos de fe, porque esos 4 llevaron al paralítico, ellos lo llevaron lleno de fe, lleno de convicción, creían que el Mesías haría un milagro. Pero escúchame bien, es fácil tener fe cuando a ti no te está doliendo. Es fácil tener fe cuando tú no eres el enfermo. Es fácil decirle a otro: oye, ten fe si Dios te va a sanar, cuando tú no tienes esos dolores. Es fácil que yo vaya donde alguien y le diga: oye, confía en Dios, si a mí no me duele nada. Por eso tenemos que tener mucho criterio. Cuando vamos a decirle a alguien que Dios te va a sanar, o Dios te puede sanar, claro que Dios te puede sanar, pero debemos decirlo con reverencia, con respeto, con tino, con sabiduría, con delicadeza. Bendito sea Dios para siempre. Y ahí está este paralítico, ¿cómo se sentía? Y es muy llamativo lo que sucede acá, porque Jesús le dice: y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, como le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Él no le sanó de inmediato la parte física. Él le dijo, lo primero que le dijo: hijo, ten ánimo. Bendito sea Dios para siempre. Hace unos días atrás estuve visitando la clínica Dávila, visitando a un enfermo, y esta persona, por llevar solamente 10 días hospitalizado en aquel lugar con un problema estomacal gravísimo, sabe que después de los 10 días no podía caminar con normalidad, porque por estar solamente 10 días en cama había ido perdiendo la masa muscular. No podía afirmarse bien. Imagínense una persona que lleva meses, que lleva años postrado en cama. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. ¿Cuándo, voy a decirlo en un lenguaje bien popular, cuándo trabaja más la mente? Cuando estás solo. Cuando estás en tu pieza solo. Cuando estás en cama postrado solo, nadie te va a ver, nadie te llama, y ahí está la mente. Bendito sea Dios. Y trabaja la mente, y no estás pensando que te vaya a sanar, sino que de repente el pensamiento ha quedado tan esclavo de la depresión que ya lo único que piensa el individuo es que va a morir. Entonces, en ese contexto, Jesús lo primero que le dice a esta persona, le dice: ten ánimo. Queridos, es impresionante. Y yo soy un predicador
sana doctrina. Me considero evangélico fundamentalista. Pero eso no indica de que sinónimo de sana doctrina será que alguien le diga otro puro hijo del diablo, imbécil, perverso, te irá al infierno, y que nunca tenga una palabra de ánimo para alguien que le diga, ¿sabes qué? Dios te puede ayudar. Él es de sana doctrina, ella es de sana doctrina. ¿Y por qué es de sana doctrina? Porque cree en los fundamentos de la fe cristiana, en la inspiración de las Escrituras, en la Trinidad, en la deidad de Cristo, porque cree en la salvación por gracia. No es de sana doctrina, porque pega unos palos. Queridos hermanos, es verdad que vamos a predicar fuerte cuando Dios nos manda a predicar fuerte, pero como nunca ese predicador va a tener una palabra de restauración, como nunca va a tener una palabra de ánimo, como siempre va a ser el predicador del terror, como nadie lo va a querer escuchar. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido el ministerio del Mesías, del Dios Todopoderoso, cuando dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. Si el Señor hubiera sido un fariseo, ¿sabe qué le hubiera dicho? A los amigos, a ver, espérense un poquito. ¿Quién pecó? ¿Estos sus padres? Hay gente que está preocupada de quién pecó sus padres. No le importa el ser humano. Jesús, ¿qué le dijo? Ten ánimo. Bendito sea Dios. Hay muchas personas que hoy su problema es físico, tal vez, pero también hay un problema en su alma. Se sienten desanimados. Y yo te quiero decir que el Mesías, Dios el Hijo, Bar Eloha, Dios encarnado, el Menra, el verdadero Dios, Dios encarnado en la tierra, Él también está preocupado de cómo te sientes. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cómo está lo que hay dentro de ti? Bendito sea Dios. ¿Dónde viene esta palabra ánimo? Este término ánimo en latín es animus. Y de ahí viene el español ánimo. Y significa, según la RAE, Real Academia de la Lengua Española, alma o espíritu en cuanto es principio de la actividad humana. Cuando se habla de el ánimo, no se está hablando de el cuerpo, de lo físico, se está hablando del alma y del espíritu, de lo interior que hay en ti. También significa valor, esfuerzo, intención, pensamiento, etc. Aquí, en este texto, cuando el Señor le dice en el verso 2, ten ánimo, cuando le dice al paralítico, la Reina Valera 1862 y la Reina Valera 1602 dice, confía, hijo, confía. Bendito sea Dios. Qué lindo, hermano, escuchar a esos hermanos que tienen ese hábito, cuando le dicen a otro, ¿cómo está hijo? ¿Cómo está hija? Oiga, ¿cómo no se siente? Una maravilla, hermano. ¿Cómo está hijo? Mire esas palabras. Palabras pequeñas y uno queda como sensible. Bendito sea Dios. Y el Señor le dijo, confía, hijo. Confía. Entonces el ánimo tiene que ver con confianza. Confianza, es decir, el Señor le está diciendo al paralítico, ten confianza, tienes que creer, convéncete que yo puedo cambiar las cosas. Y el Señor en esta hora de la tarde, ¿sabe qué nos dice? Confía. ¿Sabe qué te dice el Señor? Confía. ¿Sabe qué me dice el Señor? Confía. Pero Señor,
Pero Señor, si usted supiera todo lo que yo estoy pasando, confía. Es que tengo problemas terribles, confía. Es que tengo problemas, pero que usted no se lo imagina, confía. Es que mi matrimonio se va a destruir, confía. Es que estoy a punto de fracasar, confía, 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 confía. Bendito sea Dios. Un comentarista dice, esta palabra confía también significa que le dice, ten valor. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, cuando el ánimo va decayendo, ¿sabe qué está pasando? Es porque se está perdiendo las fuerzas. Es porque se está entrando en una depresión. Es porque la persona ya no ve soluciones en el futuro. Este término depresión es muy contemporáneo. Si usted trata de buscarlo, trata de hacer un registro en la historia, se dará cuenta que esta palabra depresión es una palabra contemporánea, moderna. Antes no se utilizaba este término, pero el problema, el cuadro estaba. Antes se le llamaba melancolía. Pero esta palabra depresión es una palabra muy bien usada, Doc. Porque esta palabra depresión, en el latín depresio, significa literalmente opresión. Opresión. Y significa acción o efecto de deprimir o deprimirse. Síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. Entonces, cuando hablamos de melancolía, cuando hablamos de depresión, estamos hablando en resumen de opresión. Y una opresión es hacer esto, que dos cosas se juntan. Bendito sea Dios. Y la gente que está en este sentir siente como que los pensamientos son así, están aplastando su mente. Y pareciera ser que va a dormir y pareciera ser que no descansa. Porque ese pensamiento lo oprime, lo oprime, lo oprime. Bendito sea Dios. Entonces, queridos, el Señor está preocupado de nosotros. Él está preocupado. Si te estás sintiendo así, Él está preocupado. Si te estás sintiendo en ese sentir, Él no está indiferente ante aquello. Si te sientes que aquello te está sobrepasando y que Dios está ausente en aquello, no. Él está presente. Él en esta tarde quiere decirte, ten ánimo, confía, confía, confía. El Señor ministró a ese paralítico, tuvo misericordia de ese paralítico, ministró su espíritu, su alma, antes de sanar su cuerpo. El Antiguo Testamento nos da claros ejemplos acerca que los siervos de Dios, los profetas de Dios, también tuvieron este sentir que había y que ha estado siempre en el Mesías. Por ejemplo, Moisés, cuando vio que Josué desfallecía, se desanimaba, Moisés lo ministra. Aquí tenemos un ejemplo de un pastor ministrando a un líder. Deuteronomio 31, 6 al 8 dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y díjole a vista de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les había de dar, y tú se las harás heredar. Y Jehová es el que va delante de ti, Él será
contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Bendito sea Dios. Queridos, por más que veamos a los ministros y en menor grado a los líderes, a los diáconos, como muy fuertes, yo quiero decirle que también nos sentimos muchas veces profundamente desanimados. Usted puede ver a los pastores muy de pie, pero ellos muchas veces se sienten profundamente desanimados. No idealicemos a las personas. No piense que tú estás delante de un He-Man, de un Superman. No pienses que el que preside es un ángel. No, 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 no. Muchas veces esos Josué necesitan la palabra de Moisés que les diga: ten ánimo. Bendito sea Dios. Tenemos otro ejemplo de David. David le da una palabra de ánimo a su hijo Salomón. Aquí tenemos un claro ejemplo de un padre que ministra a un hijo. Un padre que le dice a un hijo: ten ánimo, cobra fuerza, sigue adelante. Bendito sea Dios. Es terrible, hermano, cuántos hijos de cristianos que ven que sus padres predican y le ministran a medio mundo y nunca tienen palabras para ellos. Bendito sea Dios. O hermanos que andan aconsejando a todos y no se preocupan de sus hijos. Nunca le dicen: sigue adelante, ten ánimo, esto te va a salir mejor. Queridos, sana doctrina no indica que vamos a ser indolentes al ver el sufrimiento de nuestro entorno. Bendito sea Dios. Primera de Crónicas 22:12. Y Jehová, esto se lo está diciendo David a Salomón, verso 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y sea prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Bendito sea Dios. Tu hijo también necesita una palabra de Dios. Bendito sea Dios. Tu hijo, tu pequeño, o tal vez tu hijo sea un adulto, un mayor de edad, él también necesita una palabra tuya. Es verdad que es una bendición, una palabra de un pastor, de un evangelista, de un ministro, pero una palabra de un padre, mayormente de un padre cristiano, para un hijo. Oiga, esa palabra tiene un poder sobrenatural en la vida del hijo que ha sido ministrado. Bendito sea Dios. Por lo tanto, yo quiero que en este momento usted reflexione. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su hijo? ¿Cuántas veces yo le he dicho a mi hijo: ten ánimo, te está yendo mal, Dios puede cambiar esta situación? Hijo, has fracasado tantas veces, escúchame, yo pasé lo mismo que tú y fracasé más que tú, y Dios de ahí me levantó. ¿Cuántos padres dicen: es verdad, yo tengo que ministrar a mi familia? Bendito sea Dios para siempre. Tenemos otro ejemplo. El profeta Ageo le ministra bajo la inspiración del Espíritu Santo, le ministra ánimo al gobernador Zorobabel para la reconstrucción del templo. Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Bendito sea Dios para siempre.
Queridos hermanos, el Mesías es nuestro gran paradigma, ejemplo, modelo, 100% a seguir. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bendito sea Dios. Es verdad que Él vino a morir por nuestros pecados. Es verdad que Isaías dice: Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pero es cierto que también el Mesías tuvo este ministerio extraordinario de estar liberando a las personas afligidas por tormentos espirituales. Bendito sea Dios. El Mesías, recordemos, Jesús no tan solamente ministró ánimo a este paralítico, sino que también a una mujer con flujo de sangre le ministró su parte interior. Mateo 9:22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Él podía haberle dicho: se sana y listo. Se sana. Otra persona le dijo: recibe este milagro. Pero a persona en particular le dijo primero: ten ánimo. Y después le ministró el milagro físico. Queridos, nosotros los que predicamos, no solamente los que predican en un púlpito, sino que a los que les gusta por el Espíritu Santo testificar en su trabajo, en la universidad, en el instituto, en la construcción, en la feria, etcétera, tienen que tener esto muy presente, que hay momentos en los cuales antes de orar por alguien hay que ministrar su alma, hay que decirle que el Señor puede cambiar el futuro de su vida. Bendito sea Dios. Mateo 14:27 dice que el Señor en un momento les dijo a sus propios discípulos, Mateo 14:27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos 6:50 dice: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Bendito sea Dios. Hermano Richard, ¿y cuándo yo tengo que ministrar a otro ánimo? ¿Cuando yo tengo el tremendo ánimo? ¿Cuando me está yendo bien? No. Cuando te está yendo más o menos mal, igual tienes que ministrar. Cuando tenéis los medios problemas, ¿cuántas veces los que hemos predicado acá nos hemos subido, pero hecho pedazos, cientos de problemas? Pero aquí tenemos que predicar y decir lo que manda el Señor. Aunque uno esté afligido, aunque uno esté probado, uno dice: el Señor lo puede todo, el Señor salva, el Señor restaura, el Señor alienta, porque nosotros no nos predicamos a nosotros, sino que a Cristo y a este crucificado. Veamos a Pablo, Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconia, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantaron, y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Le habían pegado,
lo habían apedreado, lo habían dejado casi muerto. Y al tiempo después, ¿cómo estaba Pablo? Diciéndole a los discípulos, a los nuevos convertidos: tengan ánimo en el Señor. A nosotros nos pasa una y la andamos contando a medio mundo para que te den ánimo. Pero vemos a Pablo que no anda así. Le pegaron, lo humillaron, lo golpearon, le tiraron piedras. Imagínense cómo habrá quedado ese cuerpo demoreteado. Por algo los tipos dijeron: este parece que se murió. Y después vemos a Pablo diciendo: tengan ánimo. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios, usted como hija del Señor, tiene que ministrar palabras de fe, de confianza en todo momento, aunque se esté haciendo pedazos su vida. Usted a su entorno le dice: yo sirvo al Dios vivo, y el Dios vivo tiene todo el poder. Bendito sea Dios para siempre. Es muy conocido el caso de un artista, Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, un artista muy, muy conocido, un pintor, pero extraordinario. Sus pinturas se venden en millones, no de pesos, en millones de dólares. Pero cuando examinamos la biografía de Vincent Van Gogh, nos quedamos estupefactos. Vincent Van Gogh fue un misionero evangélico. Vincent Van Gogh llegó a ser pastor de una iglesia. Vincent Van Gogh, ese intelectual, artista, llegó a ser un comentarista de la Biblia. Pero Vincent Van Gogh se puso con el tiempo a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Se comenzó a apartar de Dios, comenzó a vivir una vida desordenada, le comenzó a dar lo que podríamos calificar hoy como esquizofrenia, y este hombre entró en una profunda depresión. ¿Sabe por qué? Porque sus cuadros nadie los compraba. Gracias, hermano. Nadie compraba sus cuadros. A nadie le importaba su pintura. Abandonó a Dios y ese fue el pago. Mire cómo son las cosas. El hombre se murió y después que se murió, sus cuadros valen millones de dólares. Pero ¿sabe por qué se suicidó? Porque él nunca aprendió a que Dios estaba preocupado de su alma. Se suicidó porque él nunca aceptó que Dios era perdonador. Se suicidó porque no aceptó en su soberbia que Dios podía perdonar todas sus iniquidades. Queridos hermanos, una de las cosas por las cuales las personas se entregan a la depresión, muchos se suicidan, se quitan la vida, o tienen que andar dopados, o caen en un psiquiátrico, y de ahí no salen. ¿Sabe por qué? Porque no aprenden a entender que aún la perversión más terrible que ellos hayan hecho, la sangre de Jesucristo, el Hijo, lava y limpia de todo pecado. Dios es perdonador. Dios es perdonador. Dios es perdonador. Bendito sea Dios. Estás mal y te sientes luchado, sientes que estás desanimado, y el Señor hace rato que te está diciendo: levántate, y no te quieres levantar. ¿Sabes qué es? Tal vez no has aceptado que Dios ya te perdonó. Tú quieres seguir cargando con la culpa que Dios ya quitó de ti. Entonces, esta es la noche. Este es el momento que tú digas: ya no voy a cargar más con esta culpa, ya no voy a cargar más con esta angustia. Es verdad que yo pequé, que yo fallé, pero mi Cristo maravilloso me lavó de todo pecado, y yo voy a seguir adelante en el nombre del Señor.
Hay veces, queridos hermanos, que tendremos que animarnos a nosotros mismos. Hay veces que no va a venir otro a decirte ten ánimo. Hay veces que ni siquiera el esposo o la esposa te va a decir, mijita, tenga ánimo. No va a haber nadie. Pero escúchame, en ese momento, ¿qué es lo que te dice el Señor? Predícate a ti mismo. Bendito sea Dios. El salmista así lo hizo. Salmo 42:5. David dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? La Biblia del oso, ahí donde dice alma, la Biblia del oso dice ánima. ¿Por qué te abates, ánima, oh alma mía? Y te conturbas dentro de mí. Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Aquí vemos a David animándose a sí mismo. Vemos a David predicándose a sí mismo. Vemos a David diciéndose a sí mismo, y ya, si es momento de seguir, ya, ánimo a seguir adelante. Queridos hermanos, va el momento que tú mismo te vas a tener que mirar al espejo y decirte, ya basta ya, tenés que seguir adelante. No sucumba en esta adversidad, ya y mírate al espejo y dite, ya cristiano, sigue adelante. Ya estoy terminando. Hoy hablamos mucho de la palabra crisis. La crisis, la crisis. Y la gente dice, ese matrimonio está en crisis. La economía está en crisis. Este joven está en la crisis. Pero ¿qué significa crisis? Este término crisis, queridos hermanos, tal cual se escribe en griego, crisis, y así, pasando por el latín, llega al español como crisis, tiene la palabra, una raíz que es la palabra cri. Y esa palabra cri significa un momento de tomar una decisión. Es el momento de tomar una decisión. Este término, cuando se utiliza, quiere indicar que es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de decir, ya, esto está pero en su ruina máxima, o estoy en la máxima condición angustiada, pero hoy día yo tomo una decisión. ¿Y sabe cuál es la decisión que hoy día tenemos que tomar? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Nosotros, hermanos, si yo soy cristiano, yo le creo a Dios. No, este es el momento que digamos realmente, yo voy a confiar en mi Dios. Yo voy a confiar en lo que dice la palabra de Dios. Confía, dice la palabra, voy a confiar en Dios. No me voy a soltar de Dios. Voy a seguir adelante. Nada me va a apartar de Dios. Y hasta el final sigo. Cuando dice, hasta el final voy a seguir. No me voy a apartar de Dios. No me voy a destruir. Voy a seguir adelante. Bendito sea Dios. Así lo hizo el salmista en el Salmo 118, versículo 17. Así dice la versión popular. Dice, no moriré, sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho. No moriré, sino que viviré para poder narrar las gestas del Señor. No moriré absolutamente, viviré para contar las maravillas de Dios. Queridos hermanos, escúcheme, el Señor va a sacarlo adelante, pero luego de sacarlo adelante, el compromiso es contar las maravillas de Dios, contar cómo Dios lo hizo, contar cómo Dios te fortaleció, contar cómo Dios te restauró, contar cómo Él cambió esa situación adversa. Digámosle al Señor como el salmista, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Dele palmas de alabanza al Señor maravilloso. Ánimo,
Esa es la palabra del Señor en esta hora. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle al Señor: Señor, yo necesito ese ánimo que le diste al paralítico. Dámelo a mí en este momento. Ese ánimo que le diste a la mujer con flujo de sangre, dame a mí ese ánimo. Mis energías están decayendo, pero yo voy a recibir de ese ánimo en este momento. En humildad, en humillación, digámosle al Señor: Señor, dame de ese ánimo. Me quedan kilómetros por avanzar, yo necesito esa fuerza, esa potencia para seguir adelante. Oh Señor, en este momento, mi Dios, yo le quiero dar muchas gracias, Señor, por haberme dado esta gran honra, Señor, de poder predicar su palabra. Señor, he entregado lo que usted me dio. Pero en este momento, mi Dios, queremos oír esa palabra suya. Ten ánimo. Confía, confía, confía. Señor, que esa palabra se meta en nuestros huesos, Señor. Se meta en nuestros tuétanos. Se meta ahí en lo más profundo de nuestro ser. Que cale en nuestras entrañas, Señor, esa palabra. Que quede como clavo hincado en nuestros corazones, Señor. Que nadie pueda sustraer esa palabra de nuestro corazón. Porque nosotros confiamos en que tú nos has dicho en esta noche: tengan ánimo, tengan ánimo. Yo soy, no temáis. Esa es su palabra, Señor. Padre mío, y le pedimos que esa palabra haga vida en nuestro ser, haga vida en nuestro corazón, haga vida en nuestro ser interior, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, sea usted el bálsamo en las vidas de mis hermanos. Oh Espíritu de Dios, oh Kamaisaki Asai, Sakahanda Ki Asai. Espíritu Santo, bálsamo suyo, Señor, sane las heridas, se lleve la culpa, la aflicción de los corazones y dé fuerzas para avanzar, Dios mío. Dios eterno, bendiga, Señor eterno, a mis hermanos, a cada uno de mis hermanos, antiguos, nuevos, Señor. Denos un nuevo impulso para seguir adelante, por misericordia, Señor. Por misericordia, se lo pedimos en esta hora. Y gracias, Señor, porque usted oye nuestro clamor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, sana toda área de nuestra vida, Señor, con tu maravillosa presencia. Y todo esto, mi Señor, se lo pido a usted, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria y la honra de usted, que se encuentra allí en Mateo